Hola, ¿te sientes preocupado ante un mundo tan cambiante lleno de desafíos gerenciales? ¿Eres un líder de negocios, gerente, o formas parte de los directores que necesitan dirigir a sus equipos de manera efectiva al mismo tiempo que evolucionan constantemente? No te preocupes. Aquí aprenderás a hacer frente a todos estos desafíos gerenciales del futuro, en un mundo con tendencias tan cambiantes y significativas. ¿Crees que suena interesante? Pues comencemos. Como sabemos, actualmente el mundo de los negocios es ambiguo y cambiante. Por ello, los líderes necesitan dirigir a sus equipos de manera efectiva al mismo tiempo que evolucionan constantemente. Y es que si nos ponemos a pensar, el comportamiento actual está basado en experiencias pasadas que no necesariamente se adaptan al futuro. Por ejemplo, muchas veces encontramos que distintas escuelas de negocios y organizaciones están basando sus prácticas en sistemas y formas de trabajo que han sido usadas por décadas sin cuestionar si aún son efectivas, si se adaptan a las circunstancias o si los recursos con los que se cuentan son útiles. En un mundo con tendencias tan significativas como la disrupción digital, la globalización, modelos de negocios sustentables, conocimiento laboral y cambios demográficos, resulta anticuado basarse en nociones de libros de gerencia clásicos donde las sugerencias suelen ser planificar, organizar, direccionar y controlar. Pero entonces, ¿cuáles son los puntos en los que deberían basarse los gerentes? Contestando la pregunta anterior, podríamos decir que los gerentes deben contar con distintos puntos como los que veremos a continuación. Primeramente, los gerentes deben aprender a dominar el contexto. Es decir, todo tipo de gerencia depende mucho del entorno donde se desarrolle. Al hablar del contexto, nos referimos al conjunto de situaciones que se generan a partir de estructuras particulares, relaciones, procesos y entornos competitivos. Comprender el entorno y ser sensible a él, dará credibilidad a los líderes. Sin embargo, gerentes deberán también desafiar el contexto, los paradigmas, las visiones del mundo y explorar cómo podría cambiarse. El siguiente punto consiste en tener complejidad del comportamiento. Reaccionar ante necesidades complejas en un entorno incierto y volátil requiere que los gerentes realicen una amplia gama de funciones de liderazgo en las organizaciones. Es por esto que deben construir relaciones de confianza con diversas personas en diferentes niveles de las compañías y deben movilizarlas, motivarlas, hacer que participen y colaboren. Los gerentes deben ser eficaces y no solo contar con la capacidad de percibir las necesidades y objetivos de un grupo, sino también la capacidad de ajustar su enfoque personal a la acción. En ocasiones, se deben tomar decisiones para afrontar procesos conflictivos y, en diversas oportunidades, se cuenta con visiones opuestas e información incompleta. Es por esto que se necesita tener capacidad de decisión. Los gerentes deben proveer estabilidad y continuidad. En este sentido, deben ser ellos quienes identifiquen patrones, con la capacidad de darse cuenta de cuándo explotar las estrategias establecidas. Por último, se necesita contar con autoeficacia. La autoeficacia puede definirse como la creencia de un individuo en su capacidad para organizar y ejecutar acciones requeridas para alcanzar los objetivos planteados. Para alcanzar la autoeficacia, los gerentes deben integrar distintos elementos como los siguientes. El primer elemento consiste entre el individuo y la organización. El individuo y la organización son inseparables, y toda gestión es más eficaz cuando ambos van de la mano en su proceso de desarrollo. La simbiosis de ambos permite cambios directamente ligados a las necesidades de la empresa. Al integrar el aprendizaje individual se crea un impacto en el lugar de trabajo. El siguiente elemento es el cognitivo y a nivel de comportamiento, en donde calcular el costo del capital, analizar las tendencias del mercado o diseñar nuevos productos, son algunos de los mayores desafíos que enfrentan los directivos. Si bien estas habilidades cognitivas o duras son importantes, se vuelve esencial que también tengan habilidades emocionales o blandas. Los altos ejecutivos deben dominar una combinación de ambas.
Respecto al elemento de acción y reacción, encontramos que las compañías están diseñadas para llevar todas sus metas a acciones, pero también deben tener un gran foco en el lado teórico. Sin embargo, a menudo se caracterizan por tener un sesgo contra la reflexión, con lo que podrían convertirse en un apagafuegos. De igual forma, también ocurre que al enfocarse en la teoría se puede generar una parálisis por análisis. Los líderes deben enfocarse en llevar todo el pensamiento a acciones, y crear un registro para crear nuevas formas de pensar. Continuamos con el elemento de teoría y práctica. Los gerentes deben aprender a explorar, adaptar y desplegar su propio contexto. Así, deben contar con una buena base teórica que los ayude a predecir y entender el entorno. De hecho, deben guiarse pensando que no hay nada tan práctico como una buena teoría. Otro elemento muy importante son los profesores y los facilitadores. De tal modo que los gerentes deben contar con profesores y facilitadores que los ayuden a tener una experiencia de aprendizaje constante. Estos deben ser desafiados, estimulados e inspirados por sus maestros, y sus facilitadores deben ser quienes proporcionen el apoyo y la retroalimentación necesaria para crear una mejor dinámica de grupo. También tenemos a las experiencias intelectuales y emocionales. Al desarrollar de manera correcta una gestión, los gerentes tendrán un ambiente de apoyo donde podrán salir de sus zonas de confort y afrontar nuevos retos. Estos deben prepararse para lo inesperado y aprender a manejar las ansiedades, tensiones y presiones de un mundo incierto. Por último, es necesario contar con una educación formal e informal. El aprendizaje informal que ocurre en el trabajo es potente e inmediatamente relevante para el contexto. Sin embargo, este también puede ser arriesgado, incoherente e inexacto. Por otro lado, el aprendizaje formal es escalable y explícito, y se presta a la personalización. Es necesario reflexionar bien para crear estrategias que integren la informalidad y el aprendizaje. Como mencionamos al inicio, el mundo se está desarrollando alrededor de nuevos retos. La tecnología disruptiva, la globalización, los cambios demográficos, los nuevos órdenes sociales y la economía del conocimiento están cambiando no solo las formas de trabajar, sino también de vivir. Para afrontarlos, los gerentes deben participar eficazmente en ellos, desarrollar las habilidades para aceptar ambigüedad y complejidad y utilizar la humildad y el diálogo para guiar sus decisiones. La mayor competencia directiva es el liderazgo, independiente del tiempo y de las dificultades del entorno. Sin embargo, hay otras que necesitamos desarrollar si queremos enfrentar con éxito no solo este momento crítico, sino todos los retos de la era digital. De hecho, para detectar cuáles son las competencias que necesitarán los nuevos gerentes o los gerentes en función desarrollar, se conformó un grupo de estudio con presidentes de compañías, gerentes y especialistas en dirección empresarial, todo con el fin de dejar a un lado la desactualización. Así que si formas o algún día serás parte de los directivos, debes tener en cuenta fortalecer y o adquirir nuevas competencias como las que te diré a continuación. La primera competencia se refiere a las competencias de gobierno. Esta competencia consiste en saber pedir consejo a otros. Y es que dada la incertidumbre de los mercados, en un momento histórico como el actual, es necesario contar con un gobierno corporativo adecuado a su empresa, pero, sobre todo, ser firmes en el manejo del consejo asesor o junta directiva, los comités de auditoría, comités de remuneración, comités gerenciales y asambleas de accionistas. También tenemos a las competencias de control. Es decir, saber controlar la empresa. La tarea del control es ardua, y puede resultar desgastante si no se realiza de manera correcta. Para muchos es la praxis o práctica la que les ha dado las herramientas para lograrlo, lo cual resulta peligroso, porque en la empresa no se puede experimentar de una manera tan simplista. Nos falta aprender a conocer la forma y los mecanismos en que se debe llevar a cabo ese control. Por otra parte, existen las competencias en el manejo de la propiedad. Estas consisten en mejorar el entendimiento y nuestras relaciones con los propietarios o socios.
La falta de competencias del propietario, de sus responsabilidades, deberes y derechos, hace que en la propiedad se generen conflictos de intereses y poco ánimo societario. Básicamente, con esto nos referimos a que hay que adquirir más conocimientos sobre el manejo de la propiedad, tarea que no resulta fácil teniendo en cuenta que se siguen involucrando las emociones en la toma de decisiones, especialmente cuando se trata de empresas familiares. De ser posible, es necesario tener un coach que nos ayude a ser propietarios. Otra competencia muy importante es la competencia en el desarrollo de personas. Es decir, desarrollar nuestras habilidades blandas. Escuchamos hablar de competencias directivas y hacemos predicciones sobre las que deseamos ver en otras personas. Sin embargo, hoy en día existen modelos que nos pueden ayudar a predecir cómo actuaría una persona ante un hecho determinado. Aunque estas técnicas son muy cuestionadas, debemos aprender a desarrollar a la gente, con habilidades diferentes a las nuestras, porque nuestro modelo empresarial no es el modelo del futuro. Para desarrollar nuestras habilidades blandas podemos empezar definiendo los objetivos que queremos alcanzar, asimismo comenzar a apostar por el desarrollo emocional, es decir, investigar y conocer las técnicas de inteligencia emocional que nos encaminen a lograr nuestros objetivos. Por último, tenemos a las competencias tecnológicas. Este tipo de competencias consisten en asumir la transformación digital, saber de tecnologías de la información y redes sociales. Todos los propietarios, gerentes y directivos tenemos la responsabilidad de regresar a las aulas para aprender de estos temas, evitar restarle a este tema la importancia que se merece, para no encarar la realidad. El mundo de hoy es el de personas conectadas y para eso necesitamos nuevas competencias, hacer un cambio del actual modelo, empezando por incorporar a nuestras compañías gente que piensa totalmente distinto, para lo cual es necesario desarrollar la habilidad de escuchar más. Hay que aprender a desarrollar los conocimientos y habilidades de los millennials y personas de la generación Z, que no tienen la misma estructura mental y social de las personas con mayor edad. Frente a la necesidad de desarrollar estas competencias es necesario trabajar en la creación de mecanismos en los cuales se pueda fusionar la teoría y la práctica. Por ejemplo, entrenar a las personas que aspiren a formar parte de un consejo asesor o junta directiva, con casos empresariales reales, estudiando las actuaciones individuales, grabando las conversaciones de manera que la persona identifique y reconozca sus debilidades en el proceso de gobierno. Ahora que adquiriste toda esta información, espero que logres prepararte para todos aquellos desafíos gerenciales del futuro. Ojo, debes tener en cuenta que siempre hay que estar en constante actualización en este mundo tan cambiante, y sobre todo siempre seguir aprendiendo cosas nuevas. Recuerda que gracias a las nuevas tecnologías el acceso a la información y conocimiento es inmediato, por lo que nunca dejes de prepararte. Para terminar, resumamos un poco lo aprendido. Primeramente, como sabes, no debes olvidar dominar el contexto en el que te desenvuelves, así como la complejidad del comportamiento. También recuerda siempre ser eficaz, y con una excelente capacidad de decisión y autoeficacia. Excelente, eso fue todo por mi parte, y no lo olvides, yo soy Luis Armando Martínez Salas, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Tepic, realizando este video como parte de mi tarea correspondiente al tema 6 con el nombre de liderazgo, de la materia de Laboratorio de Habilidades Directivas. Esperando que haya sido de tu agrado, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.